Ok, señores, estamos haciendo prueba. Ya les grabé la primera parte del bolsillo que se pone abajo. Creo que ahí se ve mejor. Estamos haciendo lo posible que se vea lo más claro posible, por estar solos, no teniendo técnica en estas grabaciones. Digo, no teniendo asistencia técnica, entonces lo estoy haciendo solo. Vamos a poner ahora la bolsa o el bolsillo que va arriba. Aquí están los dos puntos. Aquí está donde pusimos la bolsa primero. Aquí están los dos puntos. Está la bolsa grande que va arriba. Entonces se le hace un piquete al centro de la bolsa, y el centro de la bolsa va hacia donde está la pinza. Vamos a prender la máquina. Aquí la bolsa ya está hecha, tiene sus falsos. Esta parte de arriba va fija, y la parte esta la cortamos. Ya la bolsa la hicimos, ahora la cortamos y va hacia abajo, así. Lo mismo, la misma distancia que pusimos la bolsa primera, esa va en la pinza, y aquí le vamos a coser donde está el punto queda en el medio, y este otro punto queda en el medio, y se le pone una costura. Perdón, que esta bolsa lleva una tapita, lleva una chapera. Esa la marcamos encima de la bolsa, marcado acá donde va a llegar la orilla de la costura. Ya teniendo marcados los extremos, de los extremos para acá empezamos a coser ahí, y lo mismo acá, que quede derechito. La tela de la bolsa tiene 3/4 de pulgada donde echamos la primera costura. Ahí son 3/4 de pulgada, y ahora vamos a echar la otra costura, el otro stitch de media pulgada, igual que el otro, para que queden en el mismo tamaño los ribetes o los vivos, como lo dicen en la parte del Caribe. Ahí llega, y le hacemos el remate. Lo mismo proceso que hicimos con la otra bolsa, es de cortar la bolsa o el bolsillo, que allá en Santo Domingo se oye feo decir bolsa, pero nosotros estamos acostumbrados, los centroamericanos, a decir bolsa. Entonces ahí venimos y cortamos ahora lo que es la tela del pantalón. Ahora cortamos el pantalón, y lo mismo, donde empezamos a coser en la pura esquinita, ahí le hacemos el pique o el piquete en ambos lados, y lo mismo el otro extremo, se hace el piquete en ambas costuras. Mucha gente ha venido acá, y por no hacer este tipo de bolsa, no saber pegar la bolsa, no se han quedado trabajando. Saben coser costura derecha, pero a la hora de armar o confeccionar una prenda no saben hacerlo, y quizá no es tan fácil, pero si pone atención una o dos veces, esto le queda rápido a uno. Entonces, al doblarlo, la misma operación del bolsillo anterior, hacerle de 1/4 pulgada, y le ponemos una costura derecho encima del pantalón. Recuerden que primero se corta el hilo arriba y después abajo, para que no queden las puntitas afuera. Ya estando eso, ahora le ponemos, levantamos esto para la parte de arriba, y le vamos a hacer el otro ribete.
como esto lleva la tapita, lleva la cosa esta, ahora lo vamos a meter acá. Se mete en la bolsa y se hace la figura del otro ribete, del otro vivo. Y aquí también queda la opción qué tamaño queremos dejar la tapita esta. Nosotros lo dejamos un tamaño normal. Para este pantalón que se está haciendo acá es para el State Police. Esto es lo que ellos usan. Entonces ya tenemos la medida, como ellos lo usan. No lo marco porque yo ya sé más o menos la distancia, pero si usted quiere puede marcarle, hacerle una línea recta con tiza, pero como aquí el profesionalismo ya no se necesita marcar tanto, ya nosotros somos profesionales en la materia, ya no hay que marcar y marcar, ya muchas cosas lo hacemos. Imagínense, 25 años trabajando en esto, ya no necesita mucha marca, ya la tenemos mucha práctica. Pero usted que está aprendiendo y quiere venir a trabajar acá, si aprende a hacer estos bolsillos, aquí tiene trabajo. Esto, miles de gente han venido, bueno, quizás sí han venido mucha gente a probar, pero cuando ponemos a hacerles el bolsillo y les enseñamos, les mostramos cómo va y no lo hacen. Mire, ahí quedó ya su tapita, la bolsa con su tapita, y ahora aquí se le hace remates. Ahí tengo la máquina especial, y si usted quiere esconder la tapita, ya solo quedan los ribetes. Ahí quedan los ribetes parejo, los dos ribetes del mismo tamaño, no torcidos, las costuras derechas. Entonces esto va acá y se le hace el ojal a la tapa, y lleva un botón acá. Esa es la parte muy importante del pantalón. Mucha gente ha venido y no se ha quedado trabajando por no saber. Ahora esto les enseño porque este es un taller pequeño donde no tengo maquinaria industrial heavy, pesada. La máquina que tengo es ya muy antigua, porque en las grandes factorías ya no se hace así como lo hice. En las grandes factorías solo se corta un pedazo de tela y se mete en la máquina, y la máquina tiene dos agujas y le pone una costura y ella misma corta. Entonces la persona ya solo se encarga de darle vuelta el ribete o la bolsa y arma la bolsa. Pero acá la bolsa ya está armada. Por ser un taller pequeño, por ser no estamos con la maquinaria moderna, entonces así es el procedimiento de cómo hacer un pantalón, de cómo poner las bolsas. Y como les explicaba, 25 años haciendo este trabajo. Esta es la parte trasera del pantalón. A este pantalón se le llama aquí en Estados Unidos motorcycle breeches. Es para la gente que trabaja en la policía y maneja motos. Entonces se llama motorcycle, lleva sus piezas. Otro día les enseñaré cómo armar todas las piezas, desde cómo cortarlo a cómo armarlo. Pero como es una prueba para YouTube, entonces solo le estamos enseñando cómo va la parte de la bolsa, y poco a poco vamos a ir enseñándole el proceso completo. Así que si le gustó y todo, dele like o suscríbese a mi canal. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos ahí para ayudarles. Aquí en Estados Unidos se trabaja diferente, en otros lados se trabaja diferente, y en China, cuando estuve en China, las grandes factorías, incluso aquí en Estados Unidos, ya las grandes factorías trabajan muy diferente al proceso que se está haciendo acá. Pero en Latinoamérica todavía se usan estos procesos. Entonces un saludo y dele like, dele la manito. Hasta pronto.